Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 10 de mayo del 2024, viernes de fin de semana de las madres, viernes de exámenes finales para muchos estudiantes también. Así que vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La directora del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Marijo Laborde, indicó en una entrevista reciente publicada en el periódico El Vocero que el 31% de la población de Puerto Rico vive con inseguridad alimentaria y su perfil está compuesto por niños, jóvenes universitarios y adultos. La inseguridad alimentaria apunta hacia el problema social de la pobreza. De hecho, el censo de 2020 indica que el 42% de la población de la isla vive debajo de los niveles de pobreza y el 55% de niños y jóvenes están en este renglón. La inseguridad alimentaria, asegura Laborde, tiene un severo impacto en los costos a la sociedad. Por ejemplo, un niño que no se alimenta bien generalmente no es exitoso en sus estudios, lo que resulta en un alto grado de ausentismo, eventual deserción escolar y posiblemente contribuya al aumento en la criminalidad. Aunque en Puerto Rico quizá no haya el nivel de hambre que se observa en otros países, en la isla la inseguridad alimentaria es el doble de la inseguridad alimentaria del estado más grande de Estados Unidos, según Laborde. Pero ¿está el gobierno de Puerto Rico consciente de esta situación y desarrollando estrategias para afrontar esta situación? ¿Cuáles plataformas políticas incluyen la atención al problema de inseguridad alimentaria? Yo soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a quienes están en el panel de esta tarde. En primer lugar, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos, Leandro. Y saludos a nuestros telescuchas y a nuestro equipo técnico. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos, Jorge Iván. Un saludo muy afectuoso a nuestro público y agradecido por su audiencia. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Josian. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, doctor Leandro Colón. Y un saludo a todas las madres que nos están escuchando y a toda esa audiencia fiel que nos sigue semana tras semana. No hay duda, como escuchábamos en los titulares, y le agradecemos a Yalibet que todas las semanas está ahí para sentar la pauta del programa con los titulares correspondientes. No hay duda, como se escuchan los titulares, que quizás a alguna gente hablar de hambre en Puerto Rico le pueda resultar un poco extraño, ¿no? Esa idea de que se pueda decir abiertamente que en Puerto Rico hay quien pasa hambre. Y es curioso que después de María y de todas las cosas que hemos aprendido de nosotros mismos, después de María haya gente que se sorprenda de temas así. Particularmente cuando los niveles de pobreza se han ido complicando, cuando en estos días salía una noticia que decía que todo el ahorro que se había generado durante la pandemia ya se ha perdido. El ahorro acumulado por las familias en Puerto Rico y por los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia ya se ha gastado. El efecto inflacionario a corto plazo que han tenido los aumentos en los salarios mínimos, el que la Reserva Federal mantenga los intereses en los niveles tan altos como hasta ahora, cuando se esperaba que la semana pasada
hubiera habido una reducción en esa tasa de interés, y los aumentos en el costo de vida, que no solamente afectan el tema de cuánto se puede comprar, sino también que por otro lado, dado todos los issues de la cadena de suministro, vemos también la reducción en la cantidad de propuestas distintas, de marcas distintas, de productos distintos y de diferenciación de costos entre algunos productos en el mercado. De más está decir, ¿verdad? Y sobre todo en una semana que ha tenido tanta lluvia y donde se han complicado las rutas de transporte en Puerto Rico, que sigue siendo una pregunta importante: ¿dónde está el tema de seguridad alimentaria y dónde está el tema de las cadenas de distribución, de almacenamiento y de suministros de Puerto Rico para afrontar una situación que pudiera ser complicada en cualquier momento? Y eso, como decíamos antes de empezar el programa aquí en el estudio, que todavía la temporada de huracanes no ha empezado y que esto es una vaguada, porque eso es lo que los meteorólogos han descrito de estos días, ¿verdad? Que es una vaguada. Así que hay ¿verdad? Preocupaciones y condicionamientos importantes respecto de este tema, en un ámbito donde tenemos un número significativo todavía de familias bajo los niveles de pobreza, pero sobre todo los menores, ¿verdad? Cuando uno mira los índices de pobreza familiar, pues no llegan al 50%, pero cuando uno mira los índices de pobreza en los niños, se acercan al 60%. De nuestros niños viven en escasez, lo que quiere decir también que esa gente que siempre dice, no tengo hijos porque los hijos son muy caros, bueno, pues resulta que las familias más pudientes son las que no están teniendo hijos, lo que también es un reto, ¿verdad? Social importante a la realidad que estamos viviendo. Así que ese es el tema que vamos a estar examinando hoy aquí en Actualidad Pública, un tema sobre el cual el Papa Francisco también ha insistido mucho desde la perspectiva de la solidaridad y de la acogida que debemos dar a cada uno de nuestros hermanos seres humanos, y particularmente recordándonos aquel principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, de la universalidad de los bienes, ¿verdad? Y que el acaparamiento de unos implica pobreza y necesidad para otros, cómo creamos conciencia de que es posible que el hambre de alguno también sea provocada por nuestros patrones de consumo y de utilización de recursos. Así que sobre eso conversamos esta tarde en Actualidad Pública. Presidente. Si hay una cita en la Sagrada Escritura que nos convoca nuestra conciencia, es aquella que dice: estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, tuve hambre y me diste comida, tuve sed y me diste de beber. Uno puede plantear muchas cosas con respecto a qué debe ser la vida de un cristiano, pero los 4 parámetros están establecidos ya. Estuve enfermo, me fuiste a visitar, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, tuve hambre, tuve sed, necesité vestido y me acogiste, ¿no? Entonces, este tema, a diferencia de otros temas en este programa, va a la médula de lo que es ser cristiano. Entonces, nosotros vamos a hacerle un acercamiento al tema global y le vamos a hacer un acercamiento al tema local. Pero en el análisis final yo aspiro a que los radioescuchas y nosotros salgamos de este programa con la referencia del Evangelio. Porque al fin y al cabo, llegado el momento de la verdad, de eso es de lo que se trata, de cómo vivir el Evangelio. Hay unos números que realmente impresionan mucho. Yo leí un informe, que por cierto lo tengo aquí, un informe de las Naciones Unidas, bueno, específicamente de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2021, eso hace 3 años atrás, el número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó
hasta alcanzar la friolera de 828 millones de personas. Y una pausa ahí, Iván, y eso es antes de que comenzara el conflicto ucraniano y todo lo que está pasando en Medio Oriente. Así que la posibilidad de exponenciar ese número. Las noticias de esta semana decían que el último incidente entre Israel y Hamas obligó a 1,5 millones de personas a moverse a ningún lugar porque no tienen ningún sitio donde puedan ir. Y ese 1,5 millones igual a hambre. O sea, 1,5 millones de personas. Bueno, pero siempre es bueno mirar los números en relación a algo que uno pueda entender. 828 millones de personas en el 21. Eso significa que si nosotros lo comparamos con la población de Puerto Rico, y voy a poner una población de 3 millones de habitantes en Puerto Rico, eso implica que para el año 2021 el equivalente a 276 Puerto Ricos, 276 naciones o pueblos como Puerto Rico estaban pasando hambre. O sea, no es una cuestión, porque uno dice, pues 828 millones, entre tantos millones de personas que viven en el mundo. Estamos hablando de 276, el equivalente de 276 países como Puerto Rico que estaban pasando hambre. Pero lo triste y lo preocupante es que estos 828 en el 2021 implicó un crecimiento de 46 millones en un año. O sea, del 2020 al 2021, 46 millones. Y un poco para entenderlo, si uno divide 46 millones entre 3 millones de la población de Puerto Rico, se da cuenta cuánto aumentó el hambre en el mundo. Y si lo comparamos antes de la pandemia, porque ahora muchas cosas uno siempre la compara antes de la pandemia, pues desde antes de la pandemia, ese número de 828, antes de la pandemia era 150 millones menos. Así que la pandemia acrecentó el tema de las personas con hambre en el mundo. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque las Naciones Unidas había propuesto que para el 2030 se iba a acabar el hambre y se iba a acabar la inseguridad alimentaria y se iba a acabar la malnutrición. Así que ese objetivo de acabar el hambre para el 2030 no solamente no se va a alcanzar, sino que cada vez vemos que se va alejando más. Esa es mi primera intervención. La segunda intervención que quiero hacer antes de dejar a Leandro es que en el video que acaba de presentar, la introducción a este programa, hemos visto escenas que nosotros hemos visto cada vez más en Puerto Rico, cada vez más en nuestras comunidades, que se han organizado personas para poderle proveer una alimentación al día a unas personas. Puerto Rico, como ustedes saben, un número importante de niños, su única alimentación del día es la que reciben en los comedores escolares. La única. Maestros que me dicen, llegan aquí, no han desayunado. El almuerzo es el único alimento que reciben y regresan a su casa hasta mañana al otro día. Y el tercer elemento del video es que nos damos cuenta que cada vez son más personas jóvenes las que se acercan a recibir alimentos. Y que es donde está el sector de mayor desempleo también. Me parece interesante lo que mencionabas y déjame seguir, Alejandro, con el tema de los objetivos del desarrollo, porque Naciones Unidas ha sido extremadamente insistente con los países respecto a todos los demás objetivos. Esto hay que conseguirlo, no importa qué, y metiéndole presión a los países para poder conseguir los objetivos del desarrollo,
pero yo no he visto nada que tenga que ver con el tema en ese campo. del hambre y la pobreza. Bueno, y yo añadiría, y volvemos de nuevo a un tema que yo traigo con frecuencia aquí en este programa, ya se están dando los debates de los candidatos a las primarias y los candidatos a las elecciones. El tema del hambre en Puerto Rico ha estado en la lista de esos elementos. Yo no los he escuchado. Sí, estamos a menos de un mes de las primarias, no se nos olvide. Leo. Sí, cómo no. De hecho, siguiendo la línea de ustedes, en Puerto Rico no hay un plan. No se ve en ningún sitio un plan para atender esta situación y las posibilidades de tener un problema serio en algún momento que afecte fundamentalmente a la población en cuanto al acceso a alimentos que son sobre el 85% importados. En la línea con lo que Joribán comenzaba de una cita bíblica, voy a dar dos citas del Papa Francisco con relación al tema que estamos mirando. Una es que dice el Papa: el hambre en el mundo es un escándalo contra los derechos humanos. La otra dice lo siguiente: lo que hace falta no es tanto piedad. Lo que hace falta no es tanto la piedad que se limita a la ayuda de emergencia. Lo que hace falta es la justicia. Son pensamientos extremadamente acertados y profundos del Papa Francisco. Este problema, como ustedes mencionan, pues tiene dimensiones mundiales y dimensiones locales. Y uno pudiera, hablando en términos de problemas a nivel mundial que afectan y que generan hambre en las poblaciones, que es un tema que tiene muchas dimensiones, un tema multidisciplinario y que hay que atenderlo así, pues mirando rápidamente por encima algunos de los planteamientos que se han hecho en cuanto a causas posibles de esta situación. Ya ustedes han mencionado la pobreza, la desigualdad económica, la inaccesibilidad a oportunidades económicas que tienen segmentos poblacionales, los conflictos armados, la inestabilidad política, los problemas con las cadenas de suministros en el mundo, que se afectaron dramáticamente con la pandemia del COVID-19. Está también ahí muy presente los cambios climáticos, los cambios y aumentos en temperatura que afectan grandemente las zonas agrícolas. En Puerto Rico es lamentable que con el comienzo del programa de industrialización se inició también el olvido del sector agrícola, que hoy día quizás aporta el 5% del Producto Interno Bruto. Es lamentable que haya sido de esa manera, ¿verdad? Otro tema que también afecta a esto, y el Papa ha insistido mucho en eso, es el acaparamiento de tierras en muchos países. Y un tema que me parece importante es el siguiente, y lo traigo a colación recordando una ponencia que hizo la doctora Ponte Bernardi en un simposio sobre la pobreza que llevamos a cabo, que la universidad llevó a cabo en Mayagüez hace ya unos cuantos años atrás. Ella trajo un estudio que ella había hecho que nos indica lo siguiente: si bien es cierto que hay hambre cuando usted no lleva nada a su boca, hay hambre también cuando usted lleva algo, pero eso no sirve, o sea, no alimenta. O sea, ella enfocó su tesis, fue una tesis doctoral, creo que fue, estudiando unas comunidades en esa línea. O sea, si bien es cierto que hay un problema de acceso a alimentos, hay otro problema de acceso a alimentos nutritivos, ¿verdad? O sea que yo podría pasar el día atacando el hambre, pero atacándola con alimentos que no aportan nada a mi salud, lo que eventualmente va a tener impactos en la salud, en la productividad de la persona. Comer, pero no alimentarse. Esa es otra dimensión de este problema y en Puerto Rico pienso que tenemos mucho de eso. Sí, a veces
Pues se tiene ese mito, ¿verdad? Del que habló Josian al principio del programa, de que en Puerto Rico no se pasa hambre, no tenemos ese problema, quizás pensando en las ayudas, ¿verdad? Que se tienen del Departamento de la Familia, los cupones, WIC, etcétera. Pero lo cierto es que, de nuevo, también lo explicó Frontera, con el tema de la inflación, del aumento en costo por esa crisis en la cadena de suministros, de almacenamiento, pues lleva a que esas ayudas se hagan agua, ¿verdad? Y a que haya muchos niños que su única comida posiblemente es la que, ¿verdad?, comen en los comedores escolares. El gobierno no vemos que tenga esto como prioridad. De nuevo, no es una situación que solamente existe en nuestro país, ¿verdad? El presidente mencionaba pues otros países que por causa de guerra pues también proporcionalmente va a aumentar la cantidad de personas que pasan hambre. Y además de estos conflictos armados como en Ucrania, en Israel, Gaza, añadiría algo que nos ha mencionado el Papa hace 2 días, ¿verdad? Clamando por la paz en Siria, en Somalia, en Haití, en Afganistán, en Rohingya, en Myanmar, ¿verdad? Que por esa inestabilidad política y económica, pues también lleva a que la población pase hambre. Pero bueno, volviendo a Puerto Rico, pues esos números que vimos al principio del programa en los titulares se traducen en que más de la mitad de los niños y jóvenes en el 2023, en agosto, pues según un artículo, ¿verdad?, que publicó el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, 383,000 niños y jóvenes, ¿verdad?, pues tienen esa inseguridad alimentaria, ¿verdad? Es reflejo, lógicamente, de la situación de los padres, ¿verdad?, de esas tasas de desempleo en el país, esa precariedad del empleo, ¿verdad?, un salario que no da pues para la compra de lo básico. Y el no comer bien, como también decía el doctor Leandro Colón, afecta el rendimiento académico y laboral, esa productividad. En ese mismo simposio del que hablaba el doctor Leandro Colón, pues otro de los ponentes decía que esa pobreza lleva a una falta de libertad, ¿verdad? No hablamos propiamente de una libertad así espiritual, lógicamente, pero sí, no tienes opciones pues para un mejoramiento profesional, para un mejoramiento académico, ¿verdad? Para tener una buena vida, ¿verdad?, que es algo que moralmente el gobierno debe de proveer a sus ciudadanos. Y a nivel privado, pues sí vemos comedores sociales que han ido surgiendo, también en las universidades, ¿verdad?, donde esta cantidad de universitarios que pasan hambre. Pero a nivel de gobierno vemos y a nivel internacional también, que se va arrastrando los pies, por lo que, pues sí, esto es un llamado a que exijamos a nuestros gobernantes tratar y atacar este problema social. Yo estudié en escuela pública, como he comentado otras veces aquí, y vivía lejos del pueblo, que era donde estaban los edificios de clase, ¿no? Elemental, intermedio y superior. Por lo tanto, almorcé en los comedores públicos de las escuelas. Para esa época, la alimentación en el comedor público el comedor escolar era excelente. Excelente, altamente balanceada. Siempre había arroz, siempre había habichuela o alguna pasta, siempre había carne, siempre había algún vegetal, siempre había postre. Lo único que los estudiantes no estábamos muy contentos es que había que tomar un vaso de leche que tristemente era caliente.
Y entonces eso era... Y probablemente en polvo en muchos de los casos. No, siempre era en polvo. Sí, Yo creo que la hacían. la hacían allí, era en polvo. Pero que yo decía, pero ¿cómo es posible que no la enfríen? Porque enfría sería mejor. Si te tocaba el residuo de la máquina que la servía. Pero la verdad es que uno lo resolvía con un poquito de polvo de chocolate, ¿no? Pero la comida era altamente nutritiva, altamente balanceada y era suficiente. Y para muchos de mis compañeros de clase, esa era su única comida del día. Esa es su única comida del día, abundante y balanceada, ¿no? Lo que quería comentar era que lo que escucho es que hoy la alimentación en los comedores escolares no tiene esas características nutritivas que tuvo al principio. Sí, y todo por el gusto de los niños. Es que eso es lo que les gusta a los niños. Sí, pero es que de cuándo acá los niños saben la relación entre lo que les gusta versus lo que necesitan, ¿verdad? Claro. Pero bueno, y aunque el gelo ya paró, o sea, aunque tenemos que ir a la pausa un momento, pero seguimos hablando de este tema de la alimentación y la precariedad alimentaria en Puerto Rico. Tan pronto regresemos de la pausa, esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 10 de mayo del 2024. Esta semana que ha estado lluviosa para todo el país, pero fin de semana también que se avecina de la celebración del Día de las Madres, a quienes felicitamos desde aquí una vez más. Este tema de la alimentación y no solamente, yo creo que el punto que discutíamos al final de la primera parte, no es solamente el acceso a alimentos, es qué tipo de alimentos, ¿verdad? Es como siempre hemos dicho, con todos los asuntos, ¿verdad? No es solamente que haya trabajo, es qué tipo de trabajos hay. Bueno, pues no todo lo que suple una necesidad la suple adecuadamente. Yo creo que eso es parte del problema fundamental detrás de todo esto. Porque, por otro lado también, la peor comida es la más económica. Jorge Iván planteaba ahorita el tema de lo que se ofrece en los comedores escolares, pero piense usted cuánto le cuesta salir a comer fuera en un fast food cualquiera versus en un lugar donde se sienta a comer un plato de comida de verdad, ¿no? A largo plazo rinde fruto también. A largo plazo, ¿verdad? Pero, es la salud claro, es la salud, pero uno piensa en el tiempo y en el costo en este momento, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es costo de oportunidad, ¿verdad? Pero la gente no mide cuánto me va a costar en el futuro, la gente mide cuánto tengo ahora en el bolsillo para poder comprar, gastar y alimentarme. Y cómo se da eso también con el problema de la precariedad de los adultos mayores, que tienen entonces el costo de la salud, el costo de las medicinas, más el costo de la alimentación. ¿Cuánta gente uno no oye que dice, bueno, me tomo las medicinas o como, ¿no? Sí. Y Lisa mencionaba el tema de los estudiantes y la proliferación de los comedores sociales. En mi parroquia hay un comedor social que en el periodo de la pandemia tuvo que triplicar los almuerzos que servía y la cantidad de días a la semana en la que hacían disponible la comida, y sí, la ha mejorado significativamente después de la pandemia el asunto, pero hay mucha gente que depende de que esos comedores sociales, una amiga nuestra de la Pastoral Juvenil, Marini Vázquez, que tiene un comedor social en el pueblo de Naguabo, sirven sobre 200 comidas diarias a personas que tienen necesidad, que si no fuera por ese comedor social, probablemente ni siquiera esa comida tendrían al día, ¿verdad? Que en muchos casos es su única comida del día, como hablaba Jorge Iván de cuántos en la escuela, ¿verdad, Iván? Y esa era la única comida de la que dependían. Y aquí volvemos al tema de la aportación de la iglesia en esos campos. O sea, el primer comedor escolar que hubo en Puerto Rico lo tuvo una escuela católica a iniciativa de una religiosa, Mayagüez, la Academia de la Inmaculada Concepción, por iniciativa de Sister Mary Padden, que aprovechando los alimentos que llegaban de la prebra,
servía alimentos en la escuela, no solo para los estudiantes de la escuela, sino para los niños de los espacios circundantes que se conectaban con la escuela porque iban allí a tomar la catequesis. Salían de la escuela privada, de la escuela pública, donde todavía no existían comedores, pero venían a la escuela católica a recibir la catequesis y ahí Sister Mary los recibía para que no solamente los estudiantes de la escuela parroquial, sino también los estudiantes de los demás barrios pudieran venir a almorzar. Y las personas que nos escuchan, si quisieran tener una idea de quién era esta monja, cuando vayan por Mayagüez, en el mismo centro del pueblo está la calle Meditación, que es una calle cortita, y al final de la calle Meditación se encuentra una hermosa escultura dedicada a ella, muy cerca de donde estaba la Academia de la Inmaculada, donde se estableció ese primer comedor social. Y lo menciono porque personas que han hecho grandes cosas por este país nuestro y que en algún momento los oficiales públicos decidieron honrarlo con una escultura, está allí y yo a veces me pregunto cuántas personas saben que esa escultura está allí, por qué esa escultura está allí y cuál es la historia y la épica detrás de esa mujer visionaria que tomó el tema del Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, y lo hizo realidad. O peor aún, porque allí por lo menos se salvó la escultura, pero que en las oficinas de gobierno relacionadas a los programas de alimentos hubiera una foto suya y que después hubiera que retirarla, porque cómo era posible que en una oficina del Estado hubiera una figura religiosa, ¿verdad? Porque así es que se cuentan las cosas en este país, ¿no? Así que se cuentan. Lamentablemente. Pero, y de esa misma manera, ¿cuántos de las iniciativas de comedor social que existen en Puerto Rico siguen siendo iniciativas que nacieron o de parroquias o de comunidades religiosas o de grupos, ¿verdad? De inspiración cristiana y dentro de la iglesia? Mencionamos el tema de los comedores, pero lo mismo con los adultos mayores, ¿no? ¿Cuántos de los asilos en Puerto Rico eran incluso asilos públicos, que quienes los mantenían y de quien dependían era de la iglesia? Y así tantas otras iniciativas en esa dirección. Cuando se hizo el simposio recientemente de los 100 años de la diócesis de Ponce, una de las presentaciones que yo creo que más impacto tuvo entre los asistentes fue cuando se fue demostrando en un caso desde San Juan hasta otras partes de la isla, cuando se establecieron hospitales. Y se establecieron porque los iban a correr hijas de la caridad o monjas. Y se establecían porque se había conseguido que las hijas de la caridad lo corrieran. De hecho, en Ponce, nosotros conocemos ahora el Hospital Damas, pero el nombre original era el Santo Asilo de Damas. Que de hecho en esta ciudad, cuando la persona, para muchas personas, lo voy a hospitalizar, no dicen lo voy a hospitalizar, dicen lo voy a asilar, porque es llevarlo al Santo Asilo de Damas. Y no, en esa misma línea, el Hospital de la Concepción, no digamos más, el hospital más antiguo en existencia en toda América de forma continua por más de 500 años, ¿verdad? O sea que esto está metido en el corazón de la iglesia, como están las universidades, ¿no? Esta obra social de alimentar, no solamente por piedad o por filantropía o no, porque la solidaridad es fundamental a la caridad. Déjeme contar una anécdota de una amiga mía italiana de Cerdeña que vino a trabajar con la Unión Europea en Jamaica, y entonces se quiso involucrar en alguna labor social de la parroquia. Las personas de la parroquia le dijeron todos los domingos, pues montamos unas mesas y llevamos, ¿verdad? Para que vengan las personas que necesiten, pues a comer, ¿verdad? Y se reparte pues comida. Pero tienes que tener estómago para esto, o sea, a veces la primera vez que vienes pues es fuerte y tal. Entonces me contó que la primera vez que fue, que estuvo ahí sirviendo comida y tal, llegó un niño con la batita de hospital. O sea, el niño se había salido de su habitación en el hospital y había venido a buscar comida.
Eso a ella la mató, o sea, la dejó. Ella dijo, ya entiendo por qué me dijeron, estás preparada para lo que vas a ver. Porque el niño se salió, sí, a llevarse la comidita para tener algo que comer. Sí. Pues, de nuevo, la Iglesia Católica buscando resolver necesidades que quizás no resuelve el gobierno en este país, en África, en tantos otros países del Caribe. Así es. Sí, yo quiero abundar un poquito sobre los datos que en el titular Yalibet nos trajo a colación. En Estados Unidos la cantidad de personas que padecen hambre son increíblemente altas, cerca de 50 millones, según los estudios recientes. Y resulta interesante que cuando yo estudié allá, por ahí por la década del 70, yo recuerdo haber visto personas haciendo fila para buscar alimentos. Pero recuerdo que eran personas negras mayormente y deambulantes. Más recientemente, hace unos cuantos años atrás, que estuve por esa misma zona, vi las filas mucho más grandes y personas gordas y coloradas, o sea, personas ya no del mismo tipo de personas que yo veía en aquella época. Ya no eran solamente negros y eran solamente envejecientes, pero debo decir, deambulantes. Eran personas de todo tipo, haciendo fila para buscar alimento, y me sorprendió ese tipo de cosas. En Puerto Rico, alrededor del 60% de la población tiene acceso a los alimentos a través del PAN y de otros programas que conocemos como programas de comedores y programas para mujeres embarazadas y para niños. Hay unos datos interesantes que yo busqué para este programa. Son instituciones que en Puerto Rico están funcionando, ¿verdad? Dice la Fondita de Jesús que en su informe del 2023, ya de eso hace el año pasado, reporta 45.475 servicios brindados con un gasto de $350,000 en alimentos saludables. Iván Clemente, el chef fundador del comedor de la Kennedy, informó que esa organización entrega entre 8,000 a 10,000 compras semanales, sobre 2,000 meriendas semanales para niños, y visitan 80 égidas al mes entre San Juan y Mayagüez. Estos son datos, ¿verdad?, que reflejan la situación, que está lejos de lo que muchas personas piensan. Y hay otro dato interesante que trajo a colación este señor que dirige el comedor de la Kennedy. Él dice que, según este señor, la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza la producen no solo la desigualdad social, sino los abusos, el desvío hacia la criminalidad y el maltrato. Indicó que, y cito, yo he encontrado a lo largo de estos años cómo la situación de los adolescentes en la calle, matando, son el producto de muchas cosas, entre ellas el hambre y el abandono social. O sea que hay veces que hay situaciones de estas que uno no las asocia directamente con estos problemas, pero puede ser que hayan detrás factores que también afecten ese asunto. Entonces, esto finalmente tiene muchos costos para la sociedad, ¿verdad? Ahorita decíamos de cómo comer sin alimentarse afecta. Bueno, a corto plazo quizá uno no ve los efectos, pero a largo plazo la persona que come alimentos que no contribuyen a su salud y lo alimentan, su salud se va a ir deteriorando a través del tiempo. Y ahí aparece la hipertensión, aparece la diabetes, y ahí hay que ir a los hospitales, y hay un costo social de salud, hay un problema económico de que se pierde productividad. O sea, esto tiene repercusiones grandes de largo plazo, ¿ves? De manera que el problema es bastante complejo y tiene muchas dimensiones. Sí, yo estuve leyendo aquí un
una reseña muy interesante de hace 2 años atrás, preparada por una organización que se llama Planeta Futuro. Y su título es un título impactante. Y dice: el aumento del hambre en el mundo hipoteca el futuro de los niños. Estamos nosotros aquí ya en la edad que nosotros tenemos, unos más jóvenes como la licenciada Riestra o el licenciado Frontera y otros de más sabiduría por los años. Pero la realidad es que las acciones hoy hipotecan el futuro de los niños. O sea, si nosotros como país, estoy hablando de Puerto Rico, no enfrentamos el tema del hambre real, esos números que acaba de mencionar Leandro, ¿sabes? Estas organizaciones luchan por poder servir esos miles de alimentos, luchan y se tienen que preguntar todos los días. Recientemente escuchamos nosotros aquí en el área de Ponce toda la preocupación que tenía Cristo Pobre para poder alimentar a los pobres en su centro de ambulantes. De momento, casi lo desalojan del sitio donde estaba. Entonces, yo creo que, y de nuevo, como he mencionado otras veces aquí en este programa, de cara a estas primarias, de cara a las elecciones, nosotros tenemos que, como puertorriqueños, como país, preguntarnos si nosotros estamos enfrentando esta que es nuestra realidad. De la misma manera que tenemos que enfrentar el tema de la deserción escolar y tenemos que de enfrentar el tema del trasiego de armas o el tema del narcotráfico, tenemos que enfrentar el tema del hambre. Y recordando que lo que hemos visto en los últimos años, la situación no va para mejor. No va para mejor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esta población creciente, envejeciente de adultos mayores se va a enfrentar, y a mí me da mucha pena decirlo, pero los números no engañan. Se va a enfrentar a una situación de mucha fragilidad, porque no va a tener el dinero y va a tener que escoger entre su alimentación o sus medicinas. Y si leyeron las noticias de esta semana, donde se está planteando seriamente en el gobierno federal reducir los pagos del Seguro Social, que en muchas personas ese es su único ingreso. Siendo un ingreso precario muchas veces, porque da para la medicina. Es precario, pero lo leímos hoy, esta semana nosotros en la prensa, considerado seriamente los Estados Unidos reducir los pagos del Seguro Social. Eso se ha venido hablando hace mucho tiempo. Yo recuerdo aquellas reuniones en la que me invitaba el Contralor General de los Estados Unidos, en el cual él comenzaba hablando del tema del desbalance fiscal en los Estados Unidos. Y planteaba, 15, 20 años atrás, Estados Unidos llegará el momento de tendrá que recortar los pagos del Seguro Social. Ese es un problema poblacional, definitivamente, como hemos planteado aquí. Claro, se invierte el triángulo. Pero por otro lado, viene de unas prestaciones que tú le has reducido de los salarios a las personas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es que tú le estás dando una dádiva, es que tú obligas a una retención y obligas a un pago contributivo que se usa contra el cual darle ese dinero, que la gente la pudo haber invertido de otra manera en planes de retiro privados o en otros tipos de garantía, y que además en un sistema contributivo que no refleja una redistribución adecuada de los ingresos, porque hay un cap a las contribuciones y hay montones de maneras en que los que acaparan
evitan, por no decir evaden, el pago que corresponde a su obligación contributiva. Y por lo tanto, entonces, o sea, generan otro tipo de déficit al Estado y lo pagan los más vulnerables, los pobres que dependen de las ayudas del Estado, los que dependen de la pensión que paga el Estado, los que dependen de tantas maneras de las aportaciones, de ver el fruto de lo que pagan en sus contribuciones y en sus retenciones laborales. Que de por sí ya con la inflación no es el mismo ingreso que esperar No, y que detrás recibir. está todo el enfoque neoliberal del asunto. Eso está en la cortina, en la parte de atrás. Y yo creo que un punto importante en este programa, y en otros programas, pero en este programa, es que si estos temas no se incluyen en las acciones concretas, nos vamos a enfrentar en el corto plazo, y digo nos vamos a enfrentar porque va a ser como país, como sociedad, en situaciones insostenibles en nuestras comunidades. Claro. Ancianos que no tienen cómo alimentarse. Familias. Algo que se ha estudiado es que esta situación que hay con la alimentación afecta más a las mujeres y afecta más a las mujeres con hijos, más que a los hombres. O sea, de nuevo, la pobreza tiene cara de mujer. Las necesidades de alimentación tienen rostro de mujer. Entonces nos podemos entretener con, ¿sabe?, otras cosas, que esto es importante para atender las cosas del país. El tema de la criminalidad, el tema de la deserción escolar, el tema del trasiego de armas y ahora el tema del hambre es algo que tendría que estar en las prioridades del país y que nosotros como sociedad podamos exigir a que actúen conforme a las necesidades. Sí, volvemos a los elementos constitutivos de bien común. O sea, ¿cuántas veces no ha sido una discusión fundamental en Puerto Rico que el gobierno no es capaz de definir cuáles son las actividades esenciales que tienen que protegerse de los procesos de pago de la deuda y de tantas otras acciones que está tomando la Junta de Control Fiscal, por ejemplo? O sea, al final, ¿qué constituye los fundamentos del bien común? Pues la vivienda, la educación, la salud y la alimentación. O sea, esas cuatro cosas, y bueno, y el trabajo, obviamente, pero esos 5 elementos son los pilares fundamentales de lo que constituye bien común dentro y fuera del concepto de cómo lo define la doctrina social de la Iglesia. Y no se tocan ni con una vara larga. Entonces, nadie, pues claro, porque nadie quiere asumir la responsabilidad. O sea, aquellas aspiraciones de la tronchada sección 20 del artículo 2 de la Constitución, ¿verdad?, que en la medida de lo posible todo puertorriqueño debía tener garantizadas para sí misma la vivienda, la educación, la salud, la alimentación, el trabajo y con eso el progreso, ¿verdad? Esa era la idea de país que nosotros y de sociedad que teníamos nosotros. Entonces, ¿dónde ha quedado? Entonces, si todo eso es un bien de consumo más, pues que lo tenga el que lo pueda pagar. Y la responsabilidad del Estado, ¿a qué queda? ¿En la de administrar exclusivamente y repartir el bacalao? Pues no puede ser. Socialist life. Yo escuchaba las discusiones esta semana girando en torno a si los secretarios de agencia podían estar haciendo política partidista. Una gran discusión. Y yo dije, esos son los problemas fundamentales de este país. Y más interesante fue escuchar a un secretario decir, lo que pasa es que yo durante el día soy secretario y en mi tiempo libre puedo hacer lo que yo quiera. Yo dije, ¿cómo? ¿Desde cuándo acá el ser secretario es hasta las 5 de la tarde? Usted está en una posición que es 24 horas al día. Y si a las 8 de la noche usted está haciendo política, tenemos al secretario de tal agencia haciendo política y no atendiendo los asuntos del país. Bueno, como aquel que una vez en un programa de radio decía con toda elocuencia
que la actividad económica estaba mejorando porque el gasto había aumentado. Claro. Y yo, que tenía alguna relación con el periodista que lo entrevistaba, me estacioné en el paseo y le mandé un mensaje de texto al periodista y le pregúntale, por favor, si es un aumento por consumo o por costo. Y cuando se lo preguntó, la pregunta del secretario fue, ¿y cuál es la diferencia? Claro. Otro algo parecido a eso, que quizás haya que elaborarlo un poquito más, pero es cuando el político te dice, tenemos mucha más gente trabajando porque la tasa de desempleo ha bajado. Eso no necesariamente es cierto. La tasa de desempleo puede bajar porque menos gente está entrando a buscar trabajo, Claro, no porque tienen trabajo. Hay menos gente buscando. Buscando trabajo. Hay menos gente buscando, no necesariamente menos gente hay más gente trabajando. Exacto. Sí, pero quizás el planteamiento que estamos haciendo al final de este programa es que los asuntos importantes tienen que ocupar la agenda 24 horas al día, 7 días a la semana del Ejecutivo, del Legislativo. Sí, no es tiempo de eslogans, es tiempo de acciones. Y en medio de la campaña política casi todo se limita a los eslogans. Y yo creo que eso es o sea, no me vengas a pedirme que vote por ti de nuevo, ven a decirme qué has hecho con el voto que te di. Y entonces, y no me digas, no, es que yo traté, no, ¿qué has hecho con el voto que te di? Y cuando me digas qué has hecho con el voto que te di, entonces pídeme el próximo. Claro. No es momento de slogans. Esos periodos pasaron hace mucho tiempo y hay que tomarse estos temas con seriedad. Y estamos a menos de un mes de las primarias y eso no se nos puede olvidar. Y que por lo mismo, a la hora de ir a votar a las primarias, no solamente a quién le conviene a mi partido que esté en las papeletas, ¿no? Al final del camino es a quién le conviene al país que gobierne. Claro. Porque puede ser el mejor candidato para mi partido, pero ser el peor candidato para el país. Entonces tenemos un problema serio, ¿verdad? Y eso no se nos puede olvidar porque al final va a gobernar a todo el mundo, no va a gobernar solo los del partido que votaron por él. Se les olvida, pero esa es la realidad. No al partido. No al partido. Como Pero el tiempo no nos permite más. De nuevo, reiteramos nuestra felicitación a todas las madres, les deseamos éxito a todos los estudiantes que ya están tomando o se están preparando para tomar sus exámenes finales, y a todos ustedes les recordamos que aquí nos veremos el próximo viernes en Actualidad Pública como cada semana. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.